Bienvenidos a Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI que explora la intersección entre la educación, el presente y el futuro. Hola, ¿qué tal, queridos podcast escuchas? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Inteligencia Educativa, el podcast de UNOI. Yo soy Rodrigo Cosío, su anfitrión, y es un gusto recibirlos aquí en el episodio número 12. Estamos transmitiendo desde la Feria Maker UNOI, la primera edición de la Feria Maker UNOI, Make It Better, en el Zoom de Papalote, Museo del Niño, en la Ciudad de México. Y el día de hoy tengo el gusto de entrevistar a un profesional muy especial. Él se llama Adolfo Caballero, es emprendedor e investigador mexicano, es ingeniero en innovación y desarrollo con especialidad en tecnología aplicada a la neurociencia y la psicología por el Tecnológico de Monterrey. Es parte del equipo de innovación y tecnología de Wisden Consulting, o ahorita me dice si es Wisden o Wisden Consulting. Ha colaborado con Flow Research Collective, empresa dedicada a la investigación en neurociencias y el entrenamiento del funcionamiento humano. Se considera una persona optimista y le encanta compartir con otras personas la pasión que tiene por la vida. Bienvenido a este podcast Inteligencia Educativa, Adolfo Caballero. ¿Cómo estás? Rodrigo, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Encantado de tenerte acá con nosotros. Y bueno, este tema es fascinante, Adolfo, el tema de la neurociencia aplicada al desempeño humano, sí, al flow state, esto que llamamos el flow state. ¿Cómo traduces ese término? Estar en la zona. Estar en la zona, es la traducción más cercana que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, háblanos un poquito de eso. ¿Qué es? ¿Cómo surge este concepto? ¿Cómo nace? ¿Y qué significa exactamente? Claro. Por ahí está el concepto de entrar en la zona. En inglés creo que hay más todavía. Being in the zone, being in the pocket, the forever box. Cada uno tiene una connotación para el estado, pero todas se refieren a estos momentos de estar totalmente concentrado en el momento, concentrado en la actividad que estás haciendo, que todo lo demás se desaparece. Okay. Por ahí las bases las dio un científico húngaro de nombre Mihaly Csikszentmihalyi. Bien. Él lo que hizo fue empezar a estudiar a diferentes profesiones, personas en una fábrica, montañistas que se dedicaban a escalar, todo tipo de profesiones que te imagines, y todo lo que describían es que cuando se sentían en su mejor versión, cuando podían dar el mejor resultado de su trabajo, lo describían como si estuvieran fluyendo, okay, que sentían como esta sensación de flow, haz de cuenta. Entonces él empezó esta investigación por los 70s más o menos y se ha ido formalizando cada vez más. En, digamos, los 90s, principios de los 2000, que empezó más el auge de la neurociencia, que empezamos a tener más herramientas para medir, se han encontrado las correlaciones, qué pasa realmente en nuestro cuerpo, qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos en esos estados. Y hoy en día es más fácil poderlos replicar, sabemos exactamente qué los produce y cómo se ven en nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando en nuestro cerebro cuando estamos en este estado de presencia absoluta, de sentir que, de alguna manera, cuando estamos en ese estado sentimos que el tiempo o se detiene o algo pasa, pero es un estado de presencia muy especial. Exacto. En el que podemos estar haciendo algo y sentimos que pasó media hora y quizá pasaron 5 horas, ¿no? Sí. Lo acabas de describir exactamente. ¿Qué pasa en nuestro cerebro en ese momento? ¿Qué está sucediendo? Para empezar, estás concentrado totalmente. Tus recursos se van a la tarea que estás haciendo. Va muy relacionado con el tema de mindfulness, con el tema de estar en el momento presente. Por ahí hay un cambio en las redes que utilizamos. Por ahí está si utilizamos más la parte frontal o más la parte, la que tenemos automática. Son dos áreas totalmente distintas, dos redes totalmente distintas. Cuando estás en flow, la parte automática es la que predomina más. Cuando estamos en este estado, digamos que dejas de pensar de cierta forma, dejas de tomar decisiones. La parte frontal de tu cabeza no funciona como normalmente funciona. La parte ejecutiva de, a ver, voy a hacer esto y luego lo otro. Decisiones demasiado racionales, analíticas, racionales. Esas se van. Se disminuye la actividad en esa área del cerebro, y lo que pasa es que las actividades que ya tienes automatizadas son las que salen. Por eso parece que a veces tu cuerpo se está moviendo, a veces te ves como en tercera persona de qué estoy haciendo, por qué me estoy moviendo así en automático. Parte de las características del estado es que tu sensación de lo que estás haciendo digamos que se junta, se mezcla con tu percepción, y la acción que estás haciendo se mezcla. Entonces, por ahí lo que predomina, te podría decir, es el cuerpo. El cuerpo se mueve en automático, de cuenta, solito. ¿Y cuál es la parte del cerebro que domina este flujo, esta parte del cuerpo en automático? Sí. Está muy relacionado con me disculparás por los términos en inglés, basal ganglia, striatum,
todas las que son la parte, digamos, primitiva del cerebro, la parte que agarra, que se automatiza, esas dos son las que predominan. Por ahí tenemos más el tálamo, que es la parte que nos da como relay de qué es lo que entra y qué es lo que sale. En cuanto a redes, está muy estudiado la parte le llaman Salience Network y le llaman Default Mode Network. Okay. El Default Mode Network es el que estamos normalmente cuando estamos en descanso, digamos. Sí. Es muy distinta la actividad a la que estamos en los estados de flow. En estos estados de flow predomina más, como te decía, la parte de lo que tu cerebro está recibiendo, digamos que se concentra todo en una sola cosa. Ok. Que es similar a lo que pasa, por ejemplo, cuando vas manejando un auto, que ya es una función totalmente automatizada. Ajá. Tú puedes ir manejando un auto y no estás tomando decisiones ejecutivas con respecto a lo que vas haciendo. Vas moviendo el volante, vas cambiando las velocidades, vas accionando los pedales, pero puedes ir teniendo una conversación con la persona que viene en el asiento del copiloto y puedes ir teniendo una conversación además compleja sobre temas complejos que tienes que ir reflexionando al respecto, y toda esta parte está automatizada. Ahí podrías decir que las dos partes del cerebro están funcionando al mismo tiempo. Digamos que cuando estás manejando, si estás en automático, sí entra dentro de este estado, pero digamos que para sentir como si fueras en flow, tendrías que estar totalmente conectado. Exacto, no podrías ir haciendo otra cosa. No podrías, el tema del multitasking no existe. No existe. O sea, es una sola cosa, y una cosa muy específica del estado de flow es tu cuerpo está, tu cerebro está enganchado, está muy metido en una tarea. Claro. Una tarea específica y un objetivo en específico. Tienes que saber qué vas a hacer, qué quieres lograr con eso. Si fueras un piloto de carreras y estuvieras manejando, es muy diferente a tú y yo que manejamos normalmente. Claro, por Ellos supuesto. están en una sola tarea, tienen que ganar, hay muchas variables que tienen que estar controlando y tienen que tener esa medida entre lo que su cuerpo está haciendo en automático y los reflejos que están tomando, que están teniendo. Todos sus sentidos están invertidos en estar recibiendo información del entorno, y el cerebro está interpretando rápidamente toda esta información para tomar decisiones en milésimas de segundo, ¿no? Y ahí esas son las áreas del cerebro. Y ahí no hay espacio para distracciones, no hay espacio para que entre un pensamiento y se acuerde de que no dejó la estufa encendida. Eso no pasa, eso no puede pasar cuando un piloto va a 300 kilómetros por hora. Exactamente, sí. Oye, y normalmente los seres humanos no estamos en ese estado. No. Los seres humanos vivimos en un estado de constante inicio de concentración, interrupción, cambio de foco, regreso, vuelvo a ir, no sé qué. Por eso somos quizá profundamente ineficientes la especie humana en nuestro día a día, porque estamos recibiendo tantos estímulos, atendiendo tantas cosas al mismo tiempo que nos distraemos, nos dispersamos y somos poco eficientes. ¿Estás de acuerdo con esa Sí, creo que hoy en día más, con tanta información, con tantos estímulos, con tantas cosas que hacer, ahí la parte de nuestro cerebro, la forma en la que podríamos interpretarlo en nuestro cerebro son el tipo de ondas, el tipo de frecuencia en la que se mueve nuestro cerebro, que es cuáles son esos pulsos que manda. Cuando estamos, tú y yo, por ejemplo, ahorita tomando decisiones, digamos que estamos en un estado de ondas beta. Las que estamos normalmente cuando estás escribiendo, cuando estás pensando, estás tomando un examen. Las ondas que se correlacionan con el estado de flow son ondas más parecidas a las ondas que se producen cuando estás meditando, por ejemplo, o cuando estás relajado. Son ondas muy específicas que bajan, son ondas más largas, por lo que tu cuerpo está más, ¿cómo podría decírtelo? Estás más metido en lo que estás haciendo, estás muy concentrado, pero estás tranquilo. No sé si tengas sentido. No es un nivel de intensidad, de tensión muscular y de toda esta inversión de energía en la concentración. Puedes estar mucho más relajado. Estás más relajado. Pero de alguna manera estás muy presente. Estás relajado y al mismo tiempo estás metido en lo que estás haciendo, estás concentrado. Claro. Y ahí es muy importante esta parte de la concentración, del foco del momento presente, porque ahí es a donde están yendo tus recursos. Ahora, cuando meditamos, cuando entramos en ese estado que utilizamos la respiración profunda para calmarnos, para disminuir la frecuencia de las ondas cerebrales y todo esto, de alguna manera la actividad mental también se reduce. Es decir, los pensamientos son cada vez menos frecuentes, menos intensos. Quizá las imágenes que percibimos en nuestra pantalla interna de la mente se empiezan a diluir, se empiezan a apagar y empezamos a entrar en un estado un poco más como de cuando yo medito a mí me pasa un poco como si estuviera en un cine, siento de pronto eso, ¿no? Y como si las imágenes en la pantalla empezaran a
a pausarse cada vez más. Ok. Y de pronto como que el foco le empezaron a bajar la intensidad. Ok. Y es un estado de mucha relajación. Sí. No, prácticamente no hay actividad mental en ese sentido, pero sí hay mucha presencia. ¿Cómo se explica eso? Transmitiéndolo al estado de flow, por ejemplo, ahorita estamos hablando, meditar se correlaciona con algunas cosas del estado de flow, esta parte de las ondas, esta parte de las áreas del cerebro que se están movilizando más, pero no es exactamente como meditar. El estado de flow no es exactamente como meditar. Hay unos, como unas overlaps, digamos, como algunas cosas que se entrelazan por ahí. En el estado de flow sí estás relajado y ahí va de la mano con las ramas de nuestro sistema nervioso que se están utilizando. Está la rama del sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que nos mantiene alerta, el que necesitamos movilizar recursos, y el parasimpático se conoce más como el rest and digest, todo lo que es más de relajar, de mover. Curiosamente, el estado de flow se unen las dos. Hay presencia de las dos. Por eso se parece mucho a relajarse, pero se parece mucho también a estar concentrado, a estar en un foco. Platícanos un poquito, ¿qué actividades te producen a ti un estado de flow? Recientemente patinar. Empecé a patinar en patineta. Y ahí algo curioso, y es parte del por qué me encanta estudiar esto, es porque no importa en el nivel en el que estés, o sea, todos podemos llegar a ese punto si nos concentramos y si tenemos un objetivo a lograr. En mi caso, yo quería aprender a patinar y, digamos, quizá el día 1 estuve ahí batallando, y día 2, y día 3, y día 4, pero ya después de cierto tiempo que le vas agarrando la onda qué hacer, ya todos mi concentración, mis recursos se fueron a cómo le hago para volver a hacer esto que ya logré en algún momento, cómo lo pulo un poquito más. ¿Cuánto tiempo tardaste en entrar en un estado de flow en la patineta? Yo creo que como al mes, quizá. Mes o 2 meses. No tanto. Sí. Otra cosa que me produce, o que también lo empecé a ver, es correr. Al correr está este término que le llaman runner's high, la sensación que se produce cuando vas corriendo, y por ahí va muy, muy de la mano, y te juro que me ponía a cronometrar y ponía a ver en la bitácora de que a ver qué fue lo que me indujo ahí. Y es el corazón acelerado más o menos para mí era 169, entre 169 y 171 latidos por minuto. Estás agitado, estás como en esa sensación, y empezaba a sentir como si como los pelos de puntas de cuenta, como si tuviera así una sensación muy emocional, y sentía como todo mi atención se iba a un solo punto, que era el punto al que quería llegar en ese momento. Correr, patinar, hacer ejercicio, todas esas cosas, a veces incluso programar, desde que, a ver, necesito hacer esto, necesito mandar esto, todas esas me producían ese estado. Wow. Oye, Adolfo, tú eres un profesional del flow state, y eres un profesional pues de alguna manera del coaching o de la asesoría a equipos de trabajo, a personas, a profesionales que quieren lograr ese estado en su vida cotidiana, en su trabajo especialmente. Y trabajas, me imagino, con gente que trabaja en oficinas, que trabaja en equipos de trabajo multidisciplinarios. ¿Cómo les ayudas a estos equipos a lograr ese estado? ¿Tienes una metodología? ¿Cómo lo consigues? Existe una metodología que es la que seguimos en Flow Research Collective. La metodología tiene como base más de 30 años de investigación. El fundador de la empresa es Steven Kotler. Él es con el que trabajo, él es el que ha, digamos, agarrado todo este conocimiento de los investigadores, todo este conocimiento científico, y traducirlo a una manera práctica de cómo llevarlo a cabo. En resumen, hay varias reglas a tomar en cuenta. La primera, que es, digamos, la más importante o la más estudiada, la que más se puede replicar, le llaman Challenge Skill Balance. El balance entre la habilidad que tienes y el desafío al que te estás enfrentando. La regla es, necesitas un desafío un poco más retador de lo que normalmente lo haces, o de lo que tu capacidad te da. Como para que pongas a tu cerebro a trabajar de que, a ver, yo no he logrado eso, pero ahí está. Tiene que haber un desafío, tiene que haber un deseo de ir más allá de tus límites. Exactamente. Esa es la primera. Ver, y lo podemos ver en el canal de Flow, le llama. A mayor desafío, mayor habilidad tienes que tener, y por ahí donde se intersectan, ahí es donde entras en estado de Flow. ¿Qué otra cosa? Necesitamos metas claras. ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Entre más claro, entre más preciso, mejor. Porque otra vez es poner a tu cerebro a trabajar a lograr algo específico. Entonces necesitas tener eso bien, bien claro.
Y otra que te podría decir es, necesitas feedback, necesitas retroalimentación de lo que estoy haciendo, ¿está encaminado al objetivo, sí o no? ¿Hay algo, hay algún impulso, hay alguna sensación que me esté diciendo que sí voy? Necesitas esa retroalimentación ya sea por tu propio cuerpo o de manera externa para poder saber que estás en el lugar correcto, digamos. Ok. ¿Y cómo coacheas a la persona que estás coachando para que logre todos esos objetivos? ¿Cómo es tu proceso con el cliente? De manera práctica, y lo mencioné ahorita mucho, el tema de la concentración, el tema del momento presente. Distractores, tienes que eliminar distractores. No puede haber otra cosa que invada tu cabeza, y por eso decía, hoy en día con tantos estímulos, con tantas notificaciones, con cosas que están sucediendo, ahí es la parte del cerebro que te digo, es la parte de que el tálamo, la que recibe toda esta información y filtra qué pasa y qué no pasa, qué percibimos y qué no percibimos. Necesitamos hacer que reciba la menor cantidad de estímulos posibles. Okay. Primera regla, no existe el multitasking y necesitas tener distractores a un lado. Nada de notificaciones, necesitas tener el celular en otro lado, en otra habitación, totalmente concentrado en lo que estás haciendo. A veces ayuda a tener música, pero música muy específica para leer. Para inducir cierto tipo de ondas cerebrales, ¿no? Algo que no sea abrumador, pero que te lleve como a este estado de estar relajado, estar tranquilo, pero estar concentrado. Y que no cautive tu atención, ¿no? Exactamente. Sí, algo más. Estar en el fondo. Exactamente. Y que te ayude, de hecho, a eliminar distractores, que te ayude como una especie de buffer, ¿no? Correcto. Del mundo exterior, te ayuda a eliminar los estímulos del mundo exterior y estar totalmente... Exactamente. Y reglas, yéndonos a las metas claras. Entre más claro lo tengas, si lo puedes poner incluso en tiempo, de necesito mandar un mail en ¿cuánto tiempo? 5 minutos. Si sabes el qué, el cómo y el cuándo, o sea, dirigir totalmente, porque vamos a la parte automática. Tienes que hacer que la parte automática de ti sea la que predomine y no la parte de decisiones de ¿qué tenía que hacer? ¿Cuándo lo tenía que hacer? ¿Cómo lo tenía que hacer? Entonces, todo eso lo tienes que delegar y para eso sirve ser organizado, creo que es la parte fundamental. Claro. Yo lo que hago es en el calendario, me pongo las actividades que tengo que hacer y si puedo poner en el mismo evento los documentos que voy a necesitar, el link del Google Docs que voy a necesitar, ahí está, para que en el momento en el que me toque hacer la tarea, ya sé que tengo que entrar. Tienes todos los recursos para llevarla a cabo, no estás distraído buscando dónde dejé, dónde estaba la carpeta. Exactamente. Ahora, para eso tienes que tener una sesión de planeación. Sí. ¿Cuándo haces tu sesión de planeación? ¿La haces semanal? ¿La haces mensual? ¿La haces por día? ¿Cómo Lo ideal es todos los días, digamos, al momento en el que yo voy a acabar mi jornada de trabajo, 5 o 6 de la tarde, ya tengo que tener ordenado el día siguiente. Y a la semana, el viernes, ya tengo que tener ordenado lo que va a pasar para el lunes, digamos, o para la siguiente semana. No es 100% exacto, pero lo más cercano que puedas tener eso, lo más cercano que... La idea es que vayas agarrando ese momentum, ese caminito, esa fuerza que te vaya induciendo una tras otra, y todos son con hábitos, poder generarte esos hábitos que uno te propulse al siguiente y otro al siguiente. Y en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo máximo ideal para dedicarle a una actividad antes de tomar un descanso? Muy buena pregunta. Está muy estudiado el tema de los ciclos circadianos. Por ahí hay técnicas muy famosas, la del Pomodoro, no sé si la conoces. Sí, cómo no. Pomodoro Technique, que es cada 25, pones cada 25 minutos. Cada 25 minutos, a los 25 tomas un descanso de 5. Esa es súper efectiva, pero también existe esta que es cada 90 minutos. Cada 90 minutos tenemos este momento en el que nuestro cerebro necesita tener un descanso, o sea, se desconecta. Y ahí lo importante es tener estos momentos de recuperación activa. ¿Qué voy a hacer a los 90 minutos? ¿Sentarme a hacer nada? ¿Sentarme a ver el celular? ¿Qué vas a hacer con eso? Entonces, ahí hay que ser muy mindful, tener muy en claro qué es lo que quieres hacer, porque, digamos, tuviste una sesión súper productiva de 90 minutos, te saliste y ya luego no vuelves a entrar. Claro. Imagínate que quieres volver a entrar, ya va a ser muy difícil si te estimulaste o si tuviste otras cosas. Ahora, es difícil tener 2 sesiones seguidas de 90 minutos, ¿no? Porque supongo que la glucosa en el cerebro se consume, el cerebro se cansa, necesita recuperar energía. Sí. ¿Cuál, en tu opinión, cuál es una estructura ideal de un día? ¿Cómo estructurarías un día muy productivo? Si empiezas, empiezas trabajando a las 9 de la mañana, tienes una jornada completa. ¿Pones tu trabajo más difícil en la mañana, sesiones largas en la mañana, o haces sesiones cortas en la mañana? ¿Cómo lo estructuras?
Esa es una pregunta muy importante y creo que ahorita en el tema de la productividad, a mí a veces me gusta y no me gusta a veces decir que somos más productivos o que somos menos, porque el tema de la productividad te dice quiero hacer más y hacer más por el hecho de hacer más. Claro. Y no necesariamente es el mejor approach. No, porque tu cerebro es finito, tiene recursos finitos, perdón. Ahorita lo dijiste, el tema de la glucosa, o sea, se te va a acabar a cierto punto y lo que consume a manera energética en el momento en el que estás ahí es muy desgastante. Claro. No puedes estar en un estado de flow permanente, no puedes inducirlo cada vez más con estos provocadores, pero no es algo que vayas a estar de que todo el día en estado de flow, todos los días en estado de flow. Contestándote la pregunta, lo mejor es tener sesiones de 90 minutos, pueden ser al día, en el que sea de deep work, le llaman, trabajo Exacto. intenso. Entonces, puede ser como mejor te organices. Yo a veces lo he intentado en la noche y me funciona, a veces en la mañana te funciona. Hazlo como te funcione dependiendo de tu rutina. A mí a veces me funciona una que otra por la rutina que tengo, si tengo que tomar una llamada en la mañana o si me quedo más espacio en la tarde o si a veces no fui muy productivo en la mañana, lo puedo hacer para la tarde. Okay. Lo ideal es que sea lo más estructurado, lo más repetitivo posible para que tu cerebro entienda de que prediga que va a suceder eso. Okay. Entonces, lo mejor es tener estas sesiones de trabajo en la mañana. Steven Kotler, la persona con la que trabajo, él es desde que se levanta y él lo que hace es aprovechar al momento en el que se despierta, que su cerebro está todavía como en esas ondas que son muy muy parecidas a las de flow, muy parecidas a las de estás relajado, todavía tu cabeza no está enganchada con pensamientos, entonces él aprovecha para de lleno entrarle, creo que como a las 5 de la mañana, tiene esa sesión de trabajo duro. No tiene que ser estrictamente a las 5, pero un momento donde nadie te vaya a interrumpir, donde no tengas que contestarle a alguien, donde sea tu momento. Okay. Para mí eso sería. Y algo curioso es que puede haber momentos de trabajo de flow y momentos de entretenimiento de flow, momentos de ejercicio de flow. Y es otra cosa que se ha estudiado, en qué lugares las personas lo perciben y lo categorizan como en el trabajo, en los momentos de ocio, o no me acuerdo cuál era la tercera categoría. Pero en mi caso, yo aprovecho para concentrarme lo más que puedo en el trabajo y sacar pendientes de trabajo en la mañana. Y da las 6 de la tarde y yo me voy al gimnasio. Y en el gimnasio otra vez, no todos los días pasa, pero otra vez es mi momento de desconectarme totalmente y enfocarme nada más en lo que estoy haciendo. Movimientos corporales que además ya tienes, de alguna manera, puedes entrar en un estado automático de la mente. Ajá. Ya los tienes muy incorporados, muy ensayados, tu cuerpo ya los conoce. Exacto. Le dejas las herramientas, lo entrenas y es algo bien curioso porque dices, entonces, no sé, se vuelve repetitivo, pero sigue siendo tú. Y estás muy presente, ¿no? Estás muy presente y lo curioso es cómo te das cuenta de lo que puedes lograr hacer nada más como repitiéndolo una y otra vez. Así es. Y ahí, para mí, esa es la importancia de la disciplina y la importancia a veces de no confiar demasiado en la motivación. De si dices, no, es que no estoy inspirado, no, es que no tengo ganas, es que hoy no es mi día. A veces solo necesitas presentarte en el lugar y hacer lo que hiciste el día anterior. Puede que te entre la motivación, que bueno, sí, si no, necesitas estar como quiera ahí. Claro. Oye, muy interesante, Adolfo. ¿Y cómo aplicarías estos principios al mundo de la educación? Ajá. ¿Cómo lo podemos aplicar al mundo de la educación básica, además? Chicos de primaria, de secundaria, que están tratando de desarrollar hábitos de estudio. Sí. ¿Hay alguna plantilla básica para aplicarlo esto al mundo educativo? ¿Qué nos puedes decir en ese respecto? Algunas de las cosas que nos provocan estar en flow les llaman disparadores o triggers en inglés. Una de ellas, y que creo que va demasiado relacionado con el tema de más niños, digamos, es la curiosidad. Ese tema de ser curioso, de explorar, de ver qué pasa. En temas de personalidad, la curiosidad, digamos, se podría relacionar con esta categoría de personalidad llamada apertura a openness to experience, es el término en inglés. Y entre más la gente, entre más tienes este openness to experience, más propenso es a entrar en estados de flow. Okay. ¿Quiénes son los que tienen más este openness to experience? Son estas personas más abiertas a lo que puede pasar, más curiosas, más de que, a ver, quiero explorar, quiero ver. Para mí es no sé, ver a personas más chicas que yo, en niños, digamos, de jóvenes, 10 a 20 años, es la oportunidad perfecta porque
no tienes otra presión, no tienes muchas responsabilidades, puedes hacer lo que tú quieras, puedes explorar cualquier cosa. Entonces, a mí me impresiona eso, o sea, esa capacidad de poder dedicarte a algo, lo que sea. Y hay otro de las cosas que se correlacionan con el estado de flow, es esta curiosidad, esta pasión y el propósito. Entonces, encaminado a eso, encontrar qué te atrae del mundo, qué te mueve, si es más, no sé, el tema sustentable o el tema de construir o en mi caso más de la investigación, descubrir cuáles son esas cosas que te mueven, cuáles son esas cosas que te hacen querer saber más. A veces puede ser más orientado a competencia, a ganar una competencia, un desafío, o puede ser más a adquirir un conocimiento, pero identificar esas cosas y luego ponerlas en práctica, descubrir en qué lugares encuentras eso y qué necesitas para poder escalar eso. O sea, si para mí a mí me mueve mucho lo que tiene que ver con mi cuerpo. Cuando utilizo mi cuerpo me puedo desconectar más de mis pensamientos, me es más fácil estar más relajado de cierta forma. La patineta, te decía, me atrae eso. Entonces, ¿qué necesito para poder hacerlo? Pues necesito salir a patinar, necesito saber que me gusta, necesito practicar trucos nuevos y hacerlo una tras otra vez. Y ya de ahí lo que puedes escalar es este modelo que te menciono de curiosidad, pasión y propósito. También viene de estudios de Steven Kotler, de cómo él ha encontrado que si encuentras en que eres curioso y lo traduces a una pasión, y luego la pasión la encaminas a algo universal, a algo más grande que tú, ahí es donde encuentras esa sensación de lo que te da. Y una característica del estado de flow es esta motivación intrínseca, el hacer las cosas por el simple gusto de hacerlas. Es para responderte la pregunta de cómo le haces en educación. Vuelvo a lo mismo, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es lo que harías por el simple gusto de hacerlo? ¿Qué es algo que te trae una ganancia interna? No necesariamente una recompensa o una medalla, sino eso que te mueve internamente. Puede ser los deportes. Una satisfacción, exactamente. Una satisfacción personal. Pueden ser los deportes. Si encuentras que el deporte te mueve, es por ahí. Si encuentras que la educación más como en conocimiento, más académica te atrae, es por ahí. Si encuentras que la programación te llama mucho la atención, resolver cómo es este algoritmo, cómo se comporta esto, es por ahí. Entonces mi consejo es ese. Explorar primero que nada. Observar tus propias emociones cuando interactúas con las cosas y con las actividades, ¿no? Exacto. ¿Por qué la hago? ¿Qué me atrae? ¿Qué me trae más bien? ¿Qué es lo que recibo? A mí de chiquito me llamaba mucho la atención, creo que las plantas o el entorno, y a la fecha todavía lo hace. Entonces es digamos, apelar a esas cosas que a veces nos llamaron y que quizá no le prestamos tanta atención. Es como tú dijiste, ver más hacia nuestras emociones, ver qué sentimos, qué nos mueve por ahí. Yo creo que ese sería mi consejo. Muy interesante. Pues buenísimo. Adolfo, se nos ha terminado el tiempo de esta entrevista, pero te agradezco muchísimo. La conversación ha sido muy interesante. Mañana vas a estar en el escenario central de esta Feria Maker. ¿Nos puedes dar una primicia, además de lo que ya platicamos? Ajá. ¿Alguna clave, un takeaway de lo que nos vas a compartir mañana en el escenario? Mi tesis es, todo es un skill. Todo es una habilidad que puedes aprender. Tan sencillo a veces como, no sé si viste ese challenge de aventar la botella y que caiga paradita. Sí. Algo tan sencillo como hacer eso, como aventar un dardo y pegarle a un punto. Mi tesis es, todo puede ser un skill, y todo skill lo puedes traducir a un estado de flow. O sea, todo puede ser, todo es entrenable. Todo es entrenable. Todo lo puedes aprender, todo lo puedes perfeccionar. Sí. Y ese proceso de perfeccionamiento te puede llevar a este estado de satisfacción, de flow. Correcto. Maravilloso. Sí. Pues si están acá, seguramente los que están viendo esto lo están viendo tiempo después de que la Feria Maker ha terminado. Pero bueno, quienes están viendo esto en el escenario principal de la Feria Maker, ya saben, no se pierdan mañana la conferencia de Adolfo Caballero a las 10 de la mañana. Va a abrir la plenaria el día de mañana. Y bueno, Adolfo, estoy seguro de que estaremos en contacto, estaremos compartiendo información y seguiremos trayendo estas ideas aquí al mundo de UNO. Te agradecemos mucho tu. Un gusto estar aquí, Rodrigo. Un gustazo tenerte por acá. Adolfo Caballero, señoras y señores. Bueno, pues hemos llegado al final de esta
12ª emisión de nuestro podcast Inteligencia Educativa. Les agradezco muchísimo que hayan participado, que nos hayan escuchado. Un agradecimiento a Alan Rodríguez en la producción. Yo soy Rodrigo Cosío, me despido de ustedes y nos vemos el próximo martes en Inteligencia Educativa, el podcast de 1. Hasta luego.